Contacto con el Sur, seguimos con Gerardo en un tema sumamente interesante, pero que aparte también esto, yo creo que ya para las próximas elecciones el Frente Amplio le tiene que poner la nueva agenda, ¿no? Sí, sí, lo tiene, sobre todo, o sea, tiene que, el presidente de la República hace una semana habló de esto, tuvo algunas declaraciones y puso este tema arriba de la mesa, y planteó la necesidad de empezar a estudiar, a analizar esto. Y yo creo que la próxima agenda de todos los partidos políticos, pero muy especialmente la agenda de la izquierda, va a tener que incorporar este tema, sobre todo cómo damos nuevas respuestas a estos nuevos paradigmas, ¿no? Yo pienso que va a ser fundamental. Pero bueno, después quizás sobre el final, capaz que podemos ir haciendo algunas reflexiones de carácter político, para ver cómo enfrentamos esto. Porque sí, realmente se precisa del ingenio. Se necesita de mucho ingenio, ¿verdad? Me interesaba en esta etapa poner a consideración de ustedes y de los oyentes de qué se tratan estas tecnologías. Ya las nombramos, ¿no? Tecnología blockchain, internet, las cosas, pero la mayoría de estas cosas seguramente para varios resultarán chino básico. Entonces intentaremos bajarlo a tierra. Para bajarlo a tierra yo tengo un cuadrito acá que si tú me permitís yo lo voy a leer, porque es un cuadrito, digamos, realizado por estudios internacionales que encontré por allí, que nos dicen cómo nos veríamos en el 2025, qué cosas van a pasar en el 2025. 2025, que estamos hablando de 7 años. Sí, ya estamos acá. 2025 ya estamos acá. Esa es la web. Entonces acá, y a partir de esto vamos a ir analizando algunas de estas tecnologías que es realmente, ¿no? Porque nos va a ir dando una pauta. Y como siempre decimos, ¿no? Esto, porque ya veo lo que es la plataforma que trajiste, esto no da para hacerlo en un solo programa, sino va a hacerlo en 2, 3 programas, porque si no, sí, tendríamos que dedicar las 4 horas del programa directamente, ¿no? Sí. O sea, ya te estamos comprometiendo a que seguir participando. Claro. Por ejemplo, 10% de las personas utilizarán ropa conectada a internet. 90% de las personas tendrán almacenamiento gratuito e ilimitado. 1 billón de conectores estarán conectados a internet. 1 billón. 10% de los lentes de lectura estarán conectados a internet. Primer automóvil impreso en 3D estará en producción. Sí. Primer gobierno con censo poblacional utilizando Big Data. Primer teléfono móvil implantable disponible. 5% de los productos estarán impresos en 3D. 10% de los vehículos con automotores sin conductor en Estados Unidos. Primer trasplante de un hígado en 3D. 90% de la población usará teléfonos inteligentes. 30% de las auditorías corporativas serán realizadas mediante inteligencia artificial. Primera vez que un gobierno recaudará impuestos utilizando blockchain, tecnología blockchain. 50% del tráfico de internet en hogares será para electrodomésticos y dispositivos. Primera ciudad con más de 50.000 habitantes que no tendrá semáforos. 10% del PBI global se almacenará con tecnología blockchain. Son todos cambios que... ¿Te impactan o no? Te impactan, ¿no? Sí. Te van a impactar. Inteligencia artificial, porque nosotros dijimos por allí. Sí. Estaba esperando justamente para ese tema. ¿Qué es la inteligencia artificial? Yo voy a dar una definición que la tengo por acá. La inteligencia artificial se definiría como la facultad de razonamiento que ostenta un ser que no es vivo. Un robot. Un agente que no es vivo. Es más que un robot. Sí, vamos a decir un robot. Pero digamos que un robot. Significa que es una nueva generación de robots más autónomos, Capaz de decidir. capaces de atender nuestras necesidades. Tú dijiste la frase clave. Porque nosotros a veces tenemos la idea de que el robot es una persona que ejecuta. Que uno le manda y ejecuta. Ejecuta programaciones. No. Esta es una nueva generación de robots que van a tomar decisiones. Y van a tomar decisiones
hasta más racionales que los humanos. Claro, pero que aparte va a prevenir ciertas cosas que los humanos capaz Y, que no. mucho más rápido. Exacto. Y mucho más rápido. Eso es la inteligencia artificial. Que ya se viene hablando, la inteligencia artificial lo largó ya Alan Turing, con no sé si el que vio la película Enigma, con el tema del código nazi, etcétera, etcétera, ya 1900, que fue el primero que hizo la primera computadora. O sea, ya es un concepto que viene hablándose hace mucho tiempo. Y esto está desarrollándose a pasos agigantados. Hoy tenemos inteligencia artificial en todos lados. Lo que pasa es que es inteligencia artificial más específica, o sea, muy focalizada en determinados puntos. No sé, por otro ejemplo, un programa de ajedrez. Sí. Eso, hay inteligencia artificial. Un juego electrónico. Estás hablando cuando estás hablando de un robot de inteligencia artificial, estamos hablando de alguien, de un agente, que tiene la misma, o sea, está programado con las mismas funciones que el cerebro, desde el punto de vista programable, informático, pero que a su vez es capaz de percibir lo que pasa a su alrededor, procesar la información y transformarla en una respuesta. E inclusive, esto es lo más increíble, transformarla en una respuesta no programada, inteligente. Claro. Eso es la inteligencia artificial. Y esto está avanzando. Solo imaginemos las posibilidades y lo que el mundo puede cambiar. Para poner un ejemplo, el servicio doméstico podría llegar a desaparecer. Simplemente cada persona tendría un robot que haría determinadas cuestiones en la casa. Sí, o mismo los propios instrumentos que se pueden autolimpiar. Claro, cuando nosotros hablamos allí creo que hemos hablado de la parte de electrodomésticos, ¿no? Pues 50% del tráfico de internet en hogares será para electrodomésticos y dispositivos. Claro, hoy una heladera que enfríe solo, que te programe. Que te programe las compras, que te diga el stock, que te está faltando huevo, que te está faltando, y te hable y te diga, vas a comprar huevo. O ella misma lo encarga y te lo traen un dispositivo, como llaman estos los drones, un dron, te trae los huevos que ya hay encomiendas por dron, ¿no? Exacto. Ya hay encomiendas por dron. Desgraciadamente lo están usando para otras cosas, ¿no? Exacto. Bueno, se entendió más o menos lo que interesa. Impresión 3D. ¿Qué es la impresión 3D? Varios otros ejemplos pusimos impresión 3D, ¿no? Sí. Primer automóvil impreso 3D. Dicen que ya en Japón ya están haciendo algunas casas impresas en 3D. Sí, estaba escuchando el otro día, inclusive hay unos videos por ahí por YouTube que están. Bueno, la definición de impresión 3D es un grupo de tecnologías de fabricación por adición, y acá viene lo interesante, donde un objeto tridimensional es creado mediante la superposición de capas sucesivas de material. O sea, acá estamos imprimiendo, no estamos imprimiendo una hoja. Estás imprimiendo una casa. Estamos imprimiendo un objeto tridimensional. Y estamos siendo capaces de ensamblar sus partes, estamos siendo capaces de realizar los montajes, con diferentes materiales que tienen diferentes propiedades físicas y mecánicas. Esto ya no es ciencia ficción, ya está hoy en el mundo. Simplemente que se va a desarrollar a gran escala. Esto que estamos hablando hoy, si lo hubiéramos hablado en el siglo, vamos a decir, el principio del siglo XX, capaz que nos llamaban locos. Sí, o nos metían adentro de un manicomio, pero sin embargo esto lo tenemos a la vuelta de la esquina. Pero somos capaces de imaginar el impacto de la revolución productiva. Lo que pasa es que justamente es una de las cosas, capaz que nosotros estamos no más aptos, siempre hubo gente apta, pero hemos pasado esos procesos, como bien decías vos, esta revolución de los 60 al 2000, que fue impresionante los cambios tecnológicos que tuvieron. Entonces estamos más acostumbrados a ver los cambios más rápidos, ¿no? Yo creo que pasa por ese lado, que nosotros vemos más rápido los cambios, lo tomamos como algo ya natural y como algo necesario. Sí. Como algo necesario. Por supuesto. El Big Data. El Big Data. Nadie oyó hablar de que Trump utilizó Big Data y con eso, digamos, llegó una cantidad de lectores profundos de medio rural, etcétera. Porque en definitiva, ¿qué es el Big Data? Es ese conjunto de datos inmensos que hay,
de alguna manera sistematizados, ojo, datos que tienen un conjunto de velocidades muy grandes, o sea, combinaciones de datos, tamaños en volúmenes inconmensurables, gran complejidad y gran velocidad de cambio de esos datos. Todo eso manejado a través de una gran red que Big Data. O sea, todos datos que las redes convencionales o los formatos con las herramientas convencionales que nosotros, para poner un ejemplo, el DBase, que es una herramienta muy convencional de agrupamiento de datos pero pequeño, son incapaces de manejar. Estamos hablando de datos de millones. Eso significa, por ejemplo, que una tarjeta de crédito tenga datos de millones y millones de consumidores y se sepan qué le gusta, cuánto compra, en dónde compra, cuánto gasta por mes, claro, persona por persona, y inclusive hasta te hace un balance de lo que vos podés llegar a comprar y te están mandando esas ofertas para por hacerlo, eso, ¿no? Acá estamos hablando de un censo, primer censo que un gobierno hace, ya no yendo a preguntar uno por uno, sino mediante una herramienta de Big Data. O sea, las herramientas de Big Data pueden llegar mañana a predecir hasta las cosas más Facebook, en definitiva, que estamos entregando todos nuestros datos, nuestra vida personal. Es una gran red de Big Data, ¿verdad? Claro. Todos esos datos, si alguien los maneja, los sistematiza y los usa, ¿qué sacan? Conclusión. Lo que quieren. Claro. Y predicen todos hasta los cambios que van viniendo en la sociedad. Sí, sí. Esta es otra de las nuevas tecnologías que vienen, que ya se están usando, ¿no? De hecho, ya Facebook lo está diciendo. O te están diciendo el mercado que vos tenés para hacer tal cosa, tal. Te está indicando hasta a quién vos te tenés que dirigir, te está llevando a consumir. O sea, es la nueva tecnología que realmente imponen en el mercado los hábitos y costumbres, y también imponen las nuevas tecnologías e imponen los nuevos mecanismos que están viniendo, ¿no? La tecnología blockchain, esta es más complicada, pero a ver, ¿cómo hacemos para entender la tecnología blockchain? Porque es compleja, ¿no? Supongo que habrá sentido hablar alguna vez de las monedas Bitcoin. Además, tengo una cuenta de Bitcoin. Está, bien. Entonces, para entender más o menos qué es la tecnología blockchain, imagínate que vas por la calle, en una plaza, rodeado de gente, lleno de gente en la plaza, de repente haces así en la vez y ves un dinosaurio, un pterodáctilo, con alas, para poner un nombre. Sí, que se te viene gigante, que se te viene, mete las patas en medio de la plaza, bueno, rompe todo lo que encuentra y se va volando, ¿no? De la misma manera que llegó. Viene una persona con un detector de mentiras, y había 150 personas allí en la plaza, a cada uno le pregunta y todos repiten que vieron ese mismo hecho. Se lo viste vos y lo vieron todos. Entonces se transforma en verdad. Sí. Se transforma en verdad. Porque es una. La teoría. Claro, entonces es un registro distribuido que se sincroniza y que genera una cierta confianza entre todos los miembros, y que no importa si es verdad o no es verdad. Lo importante es que los miembros lo aceptan y lo sincronizan, le dan una cierta criptología y lo toman como realidad. Y lo difunden como realidad. Entonces, por eso se llama cadena de bloques. Es una cadena de bloques, una tecnología que cambia totalmente nuestra relación con el mundo digital. Es como que nosotros nos relacionamos con un mundo que no existe, pero que lo validamos. Lo validamos como sociedad. Entonces, ¿cuál es uno de los problemas que hay? Hay muchos de este tipo de redes, pero Facebook, por ejemplo, no tiene esa seguridad, porque Facebook, vos pones tus datos y hay gente falsa que entra, una cantidad de cosas. Bueno, esta tecnología blockchain ha logrado de alguna forma que vos puedas poner tus datos de manera segura, sin que no sean extraídos por otra persona. Y que una vez que se pone el dato no se borra, es parte de la historia, y para cambiar ese dato, todos a la misma vez tendríamos que de alguna manera mentir, con lo cual, por eso se generan las monedas. Exacto. Y por eso mañana se puede hacer un régimen tributario a través de la tecnología blockchain. Es complejo entender, pero es una tecnología que, digamos,
tiene una validación universal de todos los miembros que la componen, que lo dan como un hecho, como cierto, y no se puede romper, digamos, no se puede penetrar. Exacto. A través de determinados mecanismos. Eso básicamente es una especie de consenso distribuido, que no compromete tu privacidad, y es un registro casi incorruptible de eventos pasados y presentes, no lo puedes modificar. O sea, tiene mucho de no me sale la palabra, criptología, tiene mucho de digitalización, de microfilm. ¿Te acordás de aquellos microfilms? Sí. Que tenían aquellos cosas secretos. El encriptamiento Claro, yo pongo algo en una computadora, lo cambio en 2 minutos, pero lo ponía en un microfilm, entonces podía. Por eso los espías andaban con los microfilms, ¿no? Es que por eso también en internet ahora tenés... Bueno, es eso en gran escala, y en escala mundial, con millones y millones de personas que pueden llegar a utilizar el microfilm. Antes el microfilm lo tenía James Bond, si lo escondía y lo tenía solamente él. Ahora lo pueden tener millones de personas, y puede tener millones de usuarios, y se puede usar ese microfilm con la información que tiene, con la misma seguridad de que no puede ser alterado. Eso en definitiva es la tecnología blockchain. Por eso se crearon esas monedas Bitcoin, que están ahí, que amenazan al mundo también. Sí, pues, imagínate que eliminar el efectivo prácticamente. No, peor que eso, eliminar las monedas y el control de las monedas sobre los gobiernos. O sea, la sociedad es la que crea la moneda, ya no más los bancos centrales en el mundo, de esto avance, y que es muy probable que mañana pase. El otro día yo estaba leyendo que un rato, creo que al final terminó siendo un programador informático, un ingeniero en informática, que el tipo se las ingenió, robó datos en un banco, porque estos son los nuevos delitos que se vienen, claro. Ya no va más, no van a ser más los copamientos y las rapiñas, los delitos van a empezar a hacer esto. También cambia la delincuencia. Cambia la delincuencia y va a tener que cambiar los códigos penales. Exacto, totalmente. Entonces este hombre, ingeniero electrónico, robó los datos, creo que fue un banco, hace muy poquito salió la noticia. Y el hombre chantajeó, ¿verdad? En vez de secuestrar a una persona. Chantajeó con la cuenta. Chantajeó con la información, que si no le daban tanta cantidad de plata, y las pedía en bitcoins. Claro, pues es irrastreable. Irrastreable. Vos vendés el bitcoin, te haces del dinero. Claro. Creo que un bitcoin está como $4.000. $4.000, $3.000 y pico dólares. Entonces el tipo pedía que se lo depositaran en bitcoin, y si no se lo depositaban, difundía todos los datos y armaba un estrago alto, ¿no? Sí. Armaba un desastre en el negocio. Y así se lo hace a Temer. Exacto. Y bueno, al final lo agarraron al tipo ahí, pero estuvieron meses y lo encontraron ahí, no sé, infinidad de computadoras, chips y una cantidad de cosas, y bueno, terminó siendo un pirata informático. Pero van a ser los nuevos delitos, porque también todo este mundo genera un nuevo paradigma, también genera nuevos tipos de delincuentes. Claro, pero aparte también, quien fabrica algo, también que fabrica algo que puede ser para contrarrestar eso. ¿Cómo estamos de tiempo? Bien. Nos queda todavía un tiempo más. Bien. Entonces, si nos queda un tiempo más, estaría bueno analizar el nuevo mundo. Sí. O sea, porque a raíz de todas estas tecnologías, de esta revolución que se viene, es evidente que hay un mundo diferente. Un mundo, por ejemplo, que accede, por más que nosotros criticamos, y sobre todo mucha gente que critica el sistema capitalista, el sistema socialista, o opone diferentes tipos de sistemas, lo cierto es que hoy la gente tiene mucho más acceso a la salud de lo que tenía antes en el mundo, la gente tiene mucho más información, tiene mucho más acceso a las cosas que las que tenía antes, y todo eso tiene que ver con la competencia, con la globalización, con la innovación que se está generando, y porque además se necesitan nuevos consumidores, el mundo necesita nuevos consumidores. Uno de los impactos más importantes que existieron en los últimos tiempos, por ejemplo con el tema de la alimentación, que se creó una demanda enorme de alimentación, fue que mucha más gente accedía a alimentos. Por ejemplo, los chinos incorporaron una cantidad de gente a comer que antes comían lo que plantaban. Sí.
O sea, en la India pasó lo mismo, y Brasil pasó lo mismo, y todos lo hicieron al mismo tiempo. Entonces se incorporaron grandes cantidades de personas y eso generó una demanda en los impactos del mundo. Quiere decir que el mundo, más allá de todas las críticas que hacemos, si uno analiza a nivel global, tiene mayor acceso a una cantidad de cosas. Más allá de las desigualdades enormes. pero tiene mayor acceso en infinidad de cosas, ¿no? Sí. Yo ayer fui a la escuela por tema de lo que hice y hablando con una maestra que conozco de hace muchísimos años, excelente amiga, me decía, Rubén, ¿te acordás cuando yo venía a la escuela y venía en mi bicicleta? Sí. Dice, fíjate cómo está hoy la escuela de Funza, que capaz que fuiste vos también, Sí. a la 117, ahí en Naciones Unidas, ¿no? La Barreña y Corrales. Sí. Dice, fíjate, ¿qué ves en el patio? Mío. Le digo, y veo 8, 9, 10 autos 0 kilómetros. Dice, no, pero no es estacionamiento, es la marca que estamos acá. Claro. O sea, hasta en eso, ¿cómo ha cambiado? ¿Cómo ha cambiado? Digo, y ojo, y está perfecto que todo el mundo tenga, ¿no? Obviamente. Dice, pero aparte, dice, cómo nosotros hemos desarrollado mismo, dice, antes, cuando yo me compré la primer computadora, yo fui una adelantada dentro de la escuela. Dice, hoy, dice, es algo tan natural y es tan necesario que la tengamos, dice, porque es como estamos trabajando. Dice, y aparte, otra de las cosas es que hasta el gobierno, dice, antes nosotros teníamos que comprarla. Dice, hace 20 años atrás nosotros comprábamos, poníamos en nuestro bolsillo para comprarla. Hoy el gobierno te las da, a todos los maestros. Dice, hasta en eso se ha avanzado. Dice, sabemos que esas computadoras las paga todo el pueblo, pero es el beneficio de todo el pueblo porque justamente estamos educando a todo el pueblo, ¿no? O sea, esos beneficios que hay hoy. Exacto. Vos fijate, otra de las cosas, digamos, que nosotros tenemos que empezar a definir a través de estos nuevos paradigmas es un nuevo modelo de desarrollo. Y acá sí te voy a interpelar, y voy a interpelar a la audiencia. Aquel viejo paradigma que nosotros teníamos, el viejo paradigma, de que el desarrollo se generaba mediante la combinación de capital y trabajo, y que tantas vicisitudes teóricas generó en el mundo, ¿verdad? Dos mundos distintos, ¿no? por las diferentes visiones antagónicos, ya hoy está en cuestión. Hoy es el conocimiento. Hoy el desarrollo se genera a través del conocimiento. Las 10 principales empresas de Estados Unidos, 5 de ellas, tengo por ahí, Microsoft, yo qué sé, Apple, Amazon, son las 5 principales empresas más grandes de Estados Unidos, que no tienen, son empresas de conocimiento, o sea, no tienen capital. O sea, a ver, no existe el capital es global. Es global, Es claro, global. pero no son intensivos, no es que vienen con 20 millones de dólares y ponen una planta. No hay nada de eso. Es que hay oficinas y conocimiento, nada. Es que aparte hoy por hoy podemos nosotros desarrollar una app, ¿no? Y desde acá, en una mesa, Exacto. estamos trabajando activamente, ¿no? Volvemos al tema de Uber. Claro. ¿Quién es el dueño de Uber? Yo qué sé, es una plataforma que está ahí en el... ¿Quién es el dueño de ponerle... están los que administran las plataformas. Y de Mercado Libre, de toda esta gama de cosas que hay, ¿no? De Netflix, de todo. Están las plataformas que administran y después como que caminan solas, ¿no? Entonces entonces de alguna forma está en cuestión, no digo que se terminó, muy drástico eso, pero está en cuestión que la combinación de capital y trabajo sea lo que dé el desarrollo, que es lo que nosotros tenemos impregnado en nuestra cabeza. Ahora parece que es el conocimiento, el gran desarrollador de, valga la redundancia, el desarrollo. Claro. Y por eso ahí me parece que también hay un cambio de paradigma. Estamos ingresando en la era del conocimiento. Yo me acuerdo cuando leía a Marx, a Lenin, ¿no? Y ellos siempre planteaban la contradicción de clases de
dos fuerzas antagónicas. Sí. Pero a su vez también Lenin fue más activo en ese tema. También él planteaba que al pueblo había que educarlo para hacer el crecimiento. Y es eso también, ¿no? Es la revolución cultural, como se le llamó en su momento, y hoy es la revolución de conocimiento. Sí, sí. O sea, sigue existiendo, porque aparte cada vez la brecha conocimiento y educación van más ligadas, pero también llega un momento que se están empezando a separar, ¿no? Una cosa es educación, otra cosa es conocimiento y otra Información. hay formación, porque uno ve cantidad de gente que está diciendo sé esto, sé aquello, como esto, como aquello, y sin embargo los escuchás hablar y son analfabetos informáticos o analfabetos políticos o analfabetos por más capacidad que tengan, pero que realmente no se adaptaron a todas estas nuevas tecnologías que hoy por hoy están siendo las que manejan el mundo, ¿no? Sí, sí. No, yo comparto totalmente contigo, pero esto de modelo de desarrollo también genera cuestiones para también definir políticas públicas. Sí, sí. O sea, vamos tomando nota de cada una de estas cosas para después al final hacer las reflexiones políticas que correspondan. Exacto. Para dónde vamos o para dónde deberíamos ir en el lugar. La distribución del ingreso. La distribución del ingreso en el mundo hoy, la verdad que es complicada. En 1980, lo dijo Obama en su campaña en Estados Unidos, la relación era 42-1 de lo que ganaba un gerente de un CEO, con un empleado común. Creo que 2000 y pico, sí, o 20 años después, 30 años después, era 262-1. Quiere decir que hay un problema de distribución de ingresos importante en el mundo. La clase media, se está hablando de la desaparición de la clase media. Sí, sí, pero ahí tocaste otro punto, porque también, pero eso es para hablarlo políticamente, porque la clase media también es otra que tiende a desaparecer y esa brecha tiende cada vez a ampliarse más, ¿no? O sea, clase alta y clase baja. Sí, es lo que estamos viendo en el mundo. Y bueno, ese es otro desafío que veremos cómo impacta esta cuarta revolución, si lo acentúa o de repente justamente las políticas públicas tienen que dar un fuerte énfasis para reducir esa brecha. Hay una realidad, digo, que en la mayoría de los países desarrollados el gran problema de la desocupación están los jóvenes, ¿no? Los jóvenes desempleados, en los países desarrollados, no estamos hablando en África, ¿no? En los principales países desarrollados, los jóvenes son los primeros ocupados. La globalización es un tema que hace mucho tiempo que está. Creo que hay algunos datos que impactan. Por ejemplo, estamos hablando de que hoy en el mundo hay 200 millones de mails por día, 250 millones de personas viven fuera de su país, 350 millones de personas compran fuera de su país. Son datos como para ver que hay una movilidad. O sea que la globalización no es solo de datos y de información, la movilidad y no solo de capitales. No, y cambia también el orden económico y comercial. No es solo de capitales, porque antes los capitales, cada vez ahora vemos que los capitales se mudan de un lado para otro. Pero ahora también es de personas. Claro. O sea, las personas viven en un lado o viven en otro, o trabajan en un lado pero en realidad están trabajando en otro. Claro. O viven acá y compran allá. El ejemplo que tú ponías del call center, ¿no? O sea, en realidad tú llamas a una tarjeta de crédito, te atiende una persona con acento español, ¿verdad? Entonces en realidad la persona está trabajando desde España, trabajando acá en Uruguay, claro. Haciendo un servicio en Uruguay, está trabajando desde España. Entonces, en zona franca, bueno, no hablemos, zona franca es otro mundo. Es otro mundo aparte. Están permanentemente trabajando para el exterior. Bueno. Entonces quiere decir que esa movilidad laboral, que es una movilidad de trabajo sin moverse, pero también es moviéndose, ¿no? También es cada vez más fuerte y lo estamos viendo. Y contrariamente a lo que pensamos, hay muchas fuerzas anti-globalización que se vienen desarrollando, y vienen de la derecha, no vienen de la izquierda, ¿no? Sí. Porque Trump es una fuerza anti-globalización. El Brexit claro. en Inglaterra es una fuerza anti-globalización. O sea, se están viendo en el mundo, Europa tiene
una importante, fuerte fuerza antiglobalización. Y bueno, son movimientos que se están gestando, que de alguna manera se ven amenazados, por diferentes causas se ven amenazados. ¿Y por qué es la derecha la que reacciona? Porque por simple conservadurismo, ¿verdad? O sea, hay un conservadurismo. Hay un conservadurismo, pero también yo creo que lo que hay es el interés de ellos de aferrarse a lo que es los estados, aferrarse a lo que son los estados, aferrarse a lo que es esas plataformas estructuradas que tenían, que hoy son obsoletas en muchos países, pero aparte también el tema de aferrarse al capital. Claro. Ellos piensan que la base es el capital económico y por eso todas las derechas tienden a encerrarse y no a hacer esta globalización. Si bien la globalización empezó por la derecha, hoy es la derecha la que no quiere la globalización. O sea, es la contradicción, ¿no? Porque hoy las fuerzas de izquierda están buscando esa globalización para tener un mundo mejor. Sin embargo, vemos que, como lo tomó la izquierda, ahora la derecha dice, no, vamos en sentido contrario. Vamos a tratar de desunir. Se están cerrando, ¿no? Claro, desuniendo, tienen más fuerza. Sí, sí. Un país aislado es más fuerte que un país globalizado. Yo me encierro acá y bueno, decido que hago para otro lado. Entonces es eso, ¿no? La bestialidad que está haciendo Trump con el levantamiento del muro en México, cuando ellos los primeros en decir que el muro de Alemania estaba mal. O sea, ellos están volviendo al nazismo realmente, ¿no? Exactamente, sí, sí. Bueno, pero son las fuerzas que hoy están empujando al mundo, ¿no? Que me parece bastante claro. Después el tema de los recursos del planeta, si los recursos son limitados, si son ilimitados. Yo creo que hay una agresión en cuanto y un desafío a la propia raza humana en la utilización de los recursos, pero me parece que estas nuevas tecnologías y el nuevo mundo de alguna manera empezó a generar una especie de economía circular, o sea, reutilización de residuos, o sea, el residuo hoy se vuelve a convertir en un producto cada vez más. Que ese es un tema que me gustaría después, cuando hablemos políticamente, sí, y en otros programas que vamos a hablar de política mismo, también tomarlo, porque ahí son muchos miles de millones de dólares en la reutilización de todo eso. Sí, señor. Lo que estamos hablando hoy, la menor demanda de petróleo, que va a generar vehículos eléctricos, que va a generar menos contaminación. Hoy las tecnologías hacen que también podamos tener una optimización de la utilización, una mejor optimización de la utilización de esos recursos, o sea que son recursos utilizados más intensivos, pero más óptimos. Lo que son todas las tecnologías LED, ¿no? Claro, y con menos agresión. Yo creo que todo eso también se está viendo como un cambio de paradigma. Y bueno, también la tecnología tiene un lado oscuro, ¿no? Los fertilizantes, bueno, los combustibles fósiles, ¿no? Deterioran totalmente el medio ambiente. Podemos decir que hay una aceleración en el ciclo innovación-recursos. Y por supuesto que todo esto genera una aceleración industrial disruptiva. O sea, el mundo está en una aceleración industrial disruptiva. ¿Qué significa? ¿Es una aceleración industrial uniforme? No. Es una aceleración industrial desbalanceada, con aquellos sectores que justamente son los que rompen, aquellos sectores que son los que vienen con vienen con la base de toda esta tecnología de avanzada y que de alguna manera masifican los problemas. O sea, hay una explosión en definitiva de tecnologías combinadas y bueno, todo este aumento de la conectividad, lo que hablamos de la tecnología blockchain, fundamentalmente empiezan a reducir los costos de transacción. Esto también es importante. Es importante porque los costos logísticos de envío, de almacenaje, de intermediación tienden a cero, de almacenamiento tienden a cero, y eso empieza a reducir drásticamente los costos y empieza a generar muchísimo más acceso a nivel masivo de las personas. Lo vimos con Internet. Lo vimos con Internet. Hoy es masivo. Y por algo ha bajado el precio, ¿no? Exacto. Y bueno, son el otro día estaba viendo un dato que dice que de acuerdo a cómo se viene generando, hoy por hoy se está pagando un 60% menos de Internet de lo que se pagaba hace 8 años atrás. Y que ya para dentro de 2 o 3 años de seguir el avance profundizado así como está, en Uruguay se calcula que hay un 70% de la población conectada a Internet, va a valer un
un 30% menos todavía. ¿Sí? Es que nosotros accedemos hoy a una cantidad de productos. Somos de los países que tienen internet más barata del mundo. Sí, sí. Es que nosotros hoy podríamos decir que estamos accediendo a una cantidad de productos y servicios que antes pagábamos, que ahora no pagamos. Esa es otra realidad. Y ahora venimos al tema político. No, antes que el político fue el tema, digamos, del impacto más importante del mundo, que es el tema empleo. El tema empleo. Y digamos, es la frutilla de la torta de todo este asunto, ¿verdad? Está clarísimo que una unidad de riqueza se genera con muchísimo menos trabajadores que lo se generaba hace 10 o 15 o 20 años. Muchas empresas proveen bienes de información cuyos costos, digamos, de almacenamiento, de transporte, es nulo. Son prácticamente nulos. Son nulos. Entonces, ahora, nosotros empezamos a reparar, a pensar, y tenemos que ver que durante el tiempo hay muchos empleos que ya han desaparecido. El telefonista, el ascensorista, el que ingresaba datos en la computadora, el que hacía el trabajo manual de llenar, el revelador de fotografía. Es que las casas fotográficas ya no existen prácticamente. El operador de centrales telefónicas. Tampoco. En muchos países los expendedores de combustible. No existen. Entonces, digamos, las cajeras están dejando de estar en muchos lados. Pero hay otros que van a desaparecer. Las cajeras, los expendedores de combustible, volvemos al mismo caso, los carteros, los toma consumo, la gente que tomaba consumo, los guardas, los conductores de autos, los conductores de autos. Y yo diría que los agentes de viaje, todo eso va a desaparecer. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las inmobiliarias. Claro, porque ¿qué es lo que pasa? Todo aquello que sea rutinizable, cuando vos tenés un trabajo rutinizable, cuando tenés un trabajo administrativo, que simplemente es un proceso, tiende a desaparecer. Desaparece. Y eso incluye a profesiones. Sí, pues estamos hablando de escribanos inclusive. Digo escribano porque es lo primero que me salta a la vista. Exacto. Con el tema inmobiliario, ¿no? Claro, pero uno dice, pucha, y estos se nos vienen anoche. Bueno, sí, es probable que en algunas cosas se nos vengan anoche, pero aparecen nuevos empleos. Porque detrás de todo este nuevo mundo que irrumpe, hay un mundo detrás que sustituye al que se va. Siempre sucedió, ¿no? Exacto, siempre sucedió. Trabajadores de redes sociales, ingenieros de órganos, telemarketing, nanomédico, teletrabajadores, robótica, todos los servicios vinculados a la robótica. Sí. Aparecen entramos en el mundo tecnológico de lleno y bueno, y para eso hay que prepararse. Sí, exactamente. Claro, pero ahí está el tema, ¿no? ¿Alcanza el conocimiento que tenemos hoy? Yo creo que no. Lo vamos a reflexionar. Porque esto lo arreglás con capacitación. No. Algunos dicen, no, tenemos que capacitar, pero yo no puedo capacitar una persona que ponía sellos en una oficina a que mañana sea un experto, una persona robótica. Claro, no, eso... Hay que buscar otra solución. Es lógico, ¿no? Claramente hay que buscar otra solución. Quiere decir que se van a generar nuevos empleos que requieren nuevas competencias, nuevas adaptabilidades, nuevas capacidades diferentes a las que tenemos hoy. Probablemente en ese nuevo mundo, insisto, todo lo que sea reutilizable y utilizable va a ser resuelto por la inteligencia artificial y va a ser resuelto por las nuevas tecnologías. Y probablemente empiecen a adquirir nuevo valor en ese nuevo mundo, todas aquellas cosas que sean creativas. También. Todo lo que es creativo, todo lo que no es solucionable de manera ejecutable e inclusive inteligente, eso va a empezar a tener gran valor. Por ejemplo, los artistas o lo artístico, todo lo vinculado al mundo artístico, seguramente tendrá una revalorización muy diferente a lo que tiene hoy. A la que tiene hoy. Hoy tenemos artistas que están haciendo grafitis en cualquier lado. Exacto. Porque no les da para vivir. Sí. Sin embargo, capaz que... Claro, y ahí vamos a ver que seguramente, porque es evidente que se va a necesitar menos gente para trabajar. Por más vuelta que le demos, se va a necesitar menos gente para trabajar.
pero la economía de alguna manera es sabia y de alguna manera siempre ajusta. Yo creo, y lo he leído por algún lado, no es lo que yo creo, lo he leído por algún lado, la economía va a terminar ajustando por menos horas laborales. O sea, el mundo va a seguir ajustando. Es que en realidad, bueno, es la única manera que cierre todo esto. Acá en Uruguay ya se está bajando el índice, hay cantidad de gente que trabaja 6 horas en vez de trabajar 8, ¿no? Pero también hay que generar esos. Pero aquellos viejos paradigmas nuestros, de que nosotros laburamos 10, 12 horas por día, y que tenemos aquella cultura del trabajo, que todo el día trabajo, eso va a cambiar, absolutamente, ya está cambiando. Ya está cambiando. Nuestros jóvenes de hoy, en el mundo y en Uruguay, se informan de otra manera, se toman su tiempo para hacer gimnasia, y ahí se va a empezar a generar algo. Si hay un viejo proverbio, una vieja anécdota, que lo hizo el empresario Ford. Y el empresario Ford iba abrazado con su sindicalista, iban caminando juntos por la planta. Entonces Ford le dijo, ¡ja! ¿No? Ahora dice, cuando vengan todos los robots y cuando vengan todos los automatizaciones, les pego una patada, me lo saco todo encima, que me tienen cansado con todos los paros y los problemas que me dan. Y el otro se ríe, el sindicalista, y dice, ¿y aquí le vas a vender los autos? Le dijo, ¿viste? Claro. No tenés a quién venderse. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La economía necesita producir, claro, pero necesita también consumidores. Entonces, la economía tiene que resolver eso. Claro. Y a nosotros nos enseñaron. Se autorregula, creo yo también. A nosotros nos enseñaron desde Luca Pacholo, a los contadores públicos desde Luca Pacholo, que cuando hay un débito, hay un crédito. Claro. Cuando hay un débito, hay un crédito. Entonces, la economía, que de alguna manera lo que vos mirás en tu empresa o en tu economía familiar, lo mirás a nivel global, cuando vos tenés un movimiento de este lado, tiene que haber otro movimiento que cierre. Claro. Que cierre. Y yo creo que va a cerrar por el lado de menor, o sea, va a cerrar por el lado de que va a haber gente que trabaje mucho menos, pero a su vez se va a generar toda una industria del ocio muy grande, mucho más grande que ahora, mucho más importante, que va a mover millones de ahora y que va a generar consumidores que se necesitan para sustentar el modelo. Yo creo que esas son las cosas que de alguna manera empezamos a ver. Por lo tanto, también la transformación de las empresas es muy grande. Ya la vemos hoy en televisión, en radio. En todos los medios. Este tipo de comunicación que está teniendo esta radio comunitaria ya es una transformación. Sí, sí. Antes tenías que ir a pedir una antena. Ahora, sí. Bueno, ahora tenés una cierta regulación. Pero la persona pone una antenita y se pone a hablar, de los temas que quiere, y alguno que quiere poner religión por la religión, el que pone. Claro, yo sé que hay ciertas restricciones, pero han cambiado los paradigmas. Va cambiando. Y va cambiando mucho más. Y va a ir cambiando muchísimo más. Se sabe perfectamente de que, bueno, en lo que es comunicación, hay un gran problema que tienen los reguladores, ¿no? Porque hoy cualquiera puede tener una radio por internet. Antes era imposible. Hoy tener una radio comunitaria, vos tenés que cumplir con ciertos parámetros en Uruguay, legales, ¿no? Con permisos y otras cosas, que la hace que sea legal, y a su vez podés tener por internet. Pero son las contradicciones, porque vos, por un lado, estás sumamente legal en radio FM comunitaria, y tenés también por internet, pero por internet vos podés hacer lo que vos querés y no tenés límites. Y por radio comunitaria sí. Claro. O sea, una cosa va compasada con la otra, es lo que vos decís, son los cambios estructurales que hay, y bienvenidos sean siempre y cuando se lleven por el buen camino, ¿no? O sea, tratar de solventar, tratar de auxiliar, tratar de ayudar, tratar de llevar el mundo lo mejor posible para hacer ese mundo posible, ¿no? Otra de las cosas que sigo pensando, se acorta la vida útil de las empresas, ¿no? Antes nosotros teníamos una empresa 50, 60 años, ahora las empresas van a durar 5 o 10 años, van a ser superadas por otras rápidamente, o sea, va a haber un cambio muy importante, fruto, digamos, de los cambios de paradigmas en los negocios, que van a ser permanentes y que uno va a ir superando al otro. Se van a generar también otros temas, digo, de conflicto en el mundo, ¿no? Los temas de género, los temas de raza, que ya están. Los temas, digamos, de nacionalidad, de minorías. El mundo está haciendo eclosiones en este asunto, ¿no? Sí.
y vemos que hay avances y hay cambios. Hay cambios muy cambios importantes, sí, sí, sí. Hay cambios importantes. El cambio importante, para bien y para mal. Para bien y para mal, ¿no? El cambio que hubo, y hay que felicitarlo. Pensemos en los refugiados sirios que tienen como animales. El cambio que hubo ahora en la India con el tema que las mujeres pueden sacar libreta de conducir. En pleno siglo XXI, una mujer no podía tener una libreta. Sí. O la ley de prohibir el matrimonio antes de los 18 años para las mujeres. Sí. Exacto. O sea, romper con esas tradiciones milenarias que tenían, ¿no? Que son respetables, pero que uno estaba en contra de eso, ¿no? Pero bueno. Ahora viene la pregunta más difícil. ¿Qué respuestas políticas le damos al mundo, ¿no? A este nuevo mundo que se viene? ¿Tienes pausa o...? No, ¿podemos seguir de largo? O si querés, hacemos una pausa, ¿no? Como quieras. Si querés, hacemos una pequeñita pausa y una pequeñita pausa y volvemos. Y volvemos.